Pope Francis appointed Manila Archbishop Cardinal Luis Antonio Tagle as the new prefect of the congregation. De humilde sacerdote en Filipinas, el cardenal Luis Antonio Tagle se ha convertido en una de las figuras más prominentes de la Iglesia Católica Mundial. Su nombramiento por el Papa Francisco para muchos cargos importantes tiene a muchos preguntándose, ¿podría ser el primer papa asiático de la historia? Su mezcla de pensamiento moderno y fe tradicional está llamando la atención en el Vaticano. ¿Qué ocurre realmente a puerta cerrada en la Santa Sede? Descubra las sorprendentes revelaciones sobre este influyente cardenal en el video de hoy. Los pasillos se encuentran tras los altos muros de la Ciudad del Vaticano. El papel de Luis Antonio Tagle. Sin embargo, el cardenal filipino aporta algo fresco a estas viejas salas, a saber, un punto de vista asiático que está influyendo en la forma en que la Iglesia Católica aborda hoy las preocupaciones contemporáneas. Tagle ha mantenido una colección de rollos vaticanos desde que llegó en 2019. Igual que otras personas coleccionan sellos, su influencia, siempre en expansión, se refuerza aún más con cada nuevo cargo que ocupa. Además de ser miembro de diversos departamentos vaticanos, también es el gestor de los ingentes recursos financieros de la Iglesia y el líder de sus actividades misioneras en todo el mundo. Tagle, por su parte, da transparencia a estos cargos prominentes, en contraste con sus predecesores, que con frecuencia ocupaban sus puestos a puerta cerrada. Asume sus responsabilidades en la gestión de las finanzas de la Iglesia. Como miembro de la Administración del Patrimonio de la Santa Sede, es responsable de la gestión de los fondos. Sin embargo, abogó por una información financiera más transparente y una supervisión más estricta. Fue durante una reunión crítica que revolucionó los procesos financieros del Vaticano cuando hizo la declaración de que los fieles tienen derecho a saber cómo contribuyen sus aportaciones a la misión de Dios. Demostró su capacidad para gestionar problemas difíciles a escala mundial durante su liderazgo de Caritas Internationalis, que duró de 2015 a 2022. Tagle fue responsable de coordinar operaciones de ayuda que trascendían líneas religiosas y políticas. Gracias a sus esfuerzos, Caritas pasó de ser una organización caritativa convencional a una organización humanitaria contemporánea. El gobierno de Francia tomó nota de que era capaz de llevar a cabo una administración profesional manteniendo su núcleo espiritual. En febrero de 2024, le concedieron la Legión de Honor, que es el mayor honor que se puede conceder en Francia. Tagle no habló de sus logros durante el acto que tuvo lugar en Villa Bonaparte, sino de los voluntarios que hicieron posible la labor caritativa católica. Lo dijo mientras tocaba la medalla con la singular humildad que le caracteriza. Este honor pertenece a innumerables manos que sirven a los pobres, remarcó. Pasados unos meses, Tagle, en su calidad de enviado especial al Congreso Eucarístico Nacional, se enfrentó a una multitud de 50.000 católicos estadounidenses en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis, mientras establecía la conexión entre las antiguas enseñanzas de la Iglesia y los problemas de la vida contemporánea. El estadio que se utiliza para los partidos de la NFL se llenó de aplausos. Su discurso conmovió incluso a los asistentes no católicos. Es posible que su logro más significativo sea el hecho de haber sido capaz de romper el control europeo sobre la cúpula del Vaticano. Tagle rompió las barreras que durante décadas habían impedido a los líderes eclesiásticos asiáticos acceder a ciertas oportunidades. Fue el primer filipino en alcanzar el más alto cargo cardenalicio. Cuando habla en las reuniones vaticanas, ofrece perspectivas de los grupos que darán forma al futuro de la Iglesia, que son las poblaciones católicas que crecen a mayor ritmo, que son las comunidades asiáticas y africanas. Tender puentes es algo que le resulta natural por su profundo conocimiento de las culturas orientales y occidentales. En el contexto de las conversaciones interconfesionales, los líderes musulmanes han expresado su admiración por su enfoque tolerante de las diferencias religiosas. Los rabinos judíos agradecen sus intentos de estrechar los lazos entre católicos y judíos. Incluso grupos no religiosos buscan su opinión sobre cuestiones que afectan a todo el mundo, como la pobreza y el cambio climático. En la actualidad, el nombre de Tagle se menciona con frecuencia como posible candidato al puesto de papa por personas del Vaticano y medios de comunicación extranjeros. Antes, habría parecido inconcebible que un cardenal asiático se planteara semejante idea. En cambio, la mezcla de profundidad espiritual, habilidad administrativa y verdadera amabilidad de Tagle ha alterado los límites de lo que mucha gente percibe como posible. Sin embargo, muchos de los que le tratan de cerca afirman que no ha cambiado como consecuencia de su poder. En los descansos entre reuniones de alto nivel, Beatil se detiene a hablar con los jardineros del Vaticano,
recordando sus nombres y conociendo a sus familias. La entrada de su despacho está siempre abierta para los invitados. Su agenda deja tiempo para que los católicos habituales asistan a sus oficios. Y sigue centrado en ayudar a la gente y no en el poder. Tagle ha hecho algo poco común en el complicado reino de la tradición y el cambio que es la Ciudad del Vaticano. Se ha ganado el respeto de los tradicionalistas y, al mismo tiempo, ha impulsado reformas esenciales. Según la observación de un experimentado corresponsal vaticano, está demostrando que la revolución no es necesaria para el cambio. Hay momentos en los que basta una sonrisa y un corazón abierto. El ascenso del cardenal Tagle en el Vaticano ha llamado la atención de todo el mundo, pero lo que realmente le distingue es la forma en que ejerce su excepcional poder. ¿Cómo es posible que este modesto sacerdote filipino sea capaz de sacudir décadas de estricto ritual católico y, al mismo tiempo, cautivar los corazones de ambos lados de la división doctrinal? ¿Qué tal si lo averiguamos? Cardenal del pueblo, provocar el cambio en la iglesia. Un cardenal que viaja en autobús, lleva su propio equipaje y come con jóvenes que viven en las calles de Manila. Es objeto de historias que se extienden por las bulliciosas calles de la ciudad. Según María Santos, una vendedora ambulante, estaba sentado a mi lado en el jeepney en el que viajábamos. No fue hasta que sonrió y preguntó por mi familia cuando me di cuenta de que en realidad era con él con quien estaba hablando. Cada día, el cardenal Luis Antonio Tagle se dedica a lo suyo. Tagle ha labrado una nueva ruta en el liderazgo de la Iglesia que rompe con siglos de precedentes, al tiempo que se mantiene comprometido con las creencias católicas esenciales. Se le conoce como el Francisco asiático por su paralelismo con el actual Papa, también conocido como Francisco. Por ejemplo, su forma de abordar los asuntos polémicos. Tagle habla en un tono inusualmente tranquilo sobre asuntos que a menudo pueden suscitar acaloradas disputas. A pesar de ser un firme defensor de las enseñanzas católicas, durante una conferencia abarrotada de asistentes, afirmó en una ocasión que las palabras duras que habíamos utilizado en el pasado habían creado muros en lugar de puentes. Su tono se vuelve notablemente más amable cuando se refiere a los católicos LGBTQE y a los divorciados. En el transcurso de un discurso histórico que hizo llorar a su audiencia, planteó un desafío al tono duro convencional que ha adoptado la Iglesia. Definir la dignidad humana es el primer paso para abordar la cuestión del pecado. Es necesario extender las manos antes de señalar con el dedo. Además, concede una gran prioridad a la conservación del medio ambiente. Tagle no se limita a rezar, sino que se arremanga y se pone manos a la obra. Además de ofrecer dirección espiritual, ha puesto en marcha iniciativas que combinan la actividad práctica. Es importante animar a las parroquias a plantar árboles, minimizar el uso de plásticos y crear jardines comunitarios. El cardenal, buen conocedor de los medios de comunicación, está familiarizado con los numerosos medios de comunicación actuales. Sus sesiones en directo en las redes sociales atraen a millones de visitantes, y su canal en YouTube simplifica las difíciles enseñanzas de la Iglesia en mensajes fáciles de digerir y que resuenan entre los espectadores. Tagle, por su parte, responde directamente a los mensajes de sus inquietos seguidores, a menudo hasta altas horas de la noche. Esto contrasta con la mayoría de las estrellas de las redes sociales. Es algo que dice con frecuencia a sus correligionarios, que la pobreza no es una noción teórica que pueda discutirse. Mantuvo una política de puertas abiertas para los menos afortunados en sus oficinas de Manila y, posteriormente, en Ciudad del Vaticano. Los guardias de seguridad cuentan que se saltaba cenas formales para sentarse con familias sin hogar que acudían al lugar en busca de ayuda. Durante los momentos más difíciles en Manila, Tagle convirtió los locales vacíos de las iglesias en refugios temporales para los necesitados. Mediante el establecimiento de comedores sociales que proporcionaban dignidad además de alimentos, creó entornos en los que las personas podían cenar en mesas con platos y cubiertos adecuados, en lugar de esperar en colas con artículos de usar y tirar. Sin embargo, su franqueza para confesar cuando la Iglesia no ha cumplido las expectativas es posiblemente el acto más revolucionario que ha realizado. En medio de un polémico debate sobre la riqueza de la Iglesia, Tagle sorprendió a los tradicionalistas al abogar públicamente por una mayor transparencia financiera. Su enfoque de liderazgo está haciendo que algunos católicos conservadores, partidarios de las prácticas más convencionales de la Iglesia, levanten las cejas. Por otra parte, Tagle no parece inmutarse ante esta opinión. Añade que la Iglesia debe adaptarse a los nuevos tiempos, no en cuanto a la verdad que enseña, sino en cuanto a la forma de comunicar ese mensaje al resto del mundo. Tagle ha conseguido mantener su característica sonrisa y su temperamento relajado a lo largo de todo lo ocurrido.
Mantiene la misma presencia atenta tanto si está conversando sobre teología con académicos como si está comiendo una simple cena con conserjes. En una sociedad en la que se habla alto y claro, el cardenal Tagle demuestra que el verdadero poder reside en la capacidad de ser amable y fuerte, como señala su antiguo secretario. Se ha ganado una posición excepcional en el catolicismo contemporáneo gracias a su capacidad para combinar los valores tradicionales y los nuevos planteamientos, manteniendo al mismo tiempo una auténtica humildad. Tagle no está alterando las creencias de la Iglesia, sino la forma en que ésta las comunica al mundo exterior, como señaló un observador del Vaticano. El párroco se convierte en una figura poderosa en el Vaticano. Corría el año 1982 cuando el padre Luis Antonio Tagle hizo su entrada inicial en el luminoso patio de la parroquia de San Agustín, situada en Méndez Núñez, Cavite. Recién ordenado, el joven sacerdote no llevaba nada más que una Biblia en mal estado y una fuerte pasión por servir a la gente de su parroquia. Mientras los feligreses observaban, no tenían ni idea de que estaban viendo los primeros pasos de un hombre que sacudiría la vieja estructura de poder de la Iglesia Católica. En poco tiempo, su mente brillante y su actitud cariñosa llamaron la atención. En cuestión de meses, fue capaz de compaginar con éxito sus obligaciones como párroco con su trabajo como director espiritual en el Seminario Diocesano de Imus, donde asesoraba a futuros sacerdotes. Fue un ascenso excepcionalmente rápido que hizo que se levantaran cejas y se crearan expectativas cuando se convirtió en rector del seminario en 1983, con solo 26 años. Este talento emergente llamó la atención del Vaticano en 1997, cuando el Papa Juan Pablo II lo seleccionó para formar parte de la Comisión Teológica Internacional. Tagle trabajó directamente bajo las órdenes del cardenal Joseph Ratzinger, que más tarde se convertiría en el Papa Benedicto XVI. En ese mismo lugar, no por ser el que más gritaba en las acaloradas disputas teológicas, sino por ser el que más escuchaba, consiguió ganarse el respeto de sus compañeros. El mes de octubre de 2001 fue un punto de inflexión clave. Como obispo de Imus, Tagle se desvió de las normas establecidas. No poseía coche, no tenía lujos y acogía con frecuencia a personas sin hogar para que disfrutaran de sus modestas comidas. Los comerciantes locales cuentan historias de cuando lo descubrían de madrugada. Barría él solo los escalones de la catedral y se negaba a recibir un trato preferente. Sin embargo, lo que realmente le distinguía de los demás era la forma en que afrontaba las circunstancias difíciles. Durante el suceso ocurrido en Cavite en 2009, Tagle convirtió iglesias en refugios de emergencia y dirigió las labores de rescate, trabajando junto a voluntarios. En comparación con cualquier predicación, sus hechos hablaban mucho más alto. La Iglesia Católica Filipina atravesaba algunos de sus momentos más difíciles cuando fue nombrado arzobispo de Manila en 2011. Tagle fue puesto al frente de una diócesis que se debatía en cuestiones como la sociedad, la política y los debates sobre el papel de la Iglesia en la sociedad contemporánea. ¿Cómo reaccionó? Utilizar las redes sociales para atraer a los católicos más jóvenes que se estaban alejando de la fe y entablar conversaciones con la gente es uno de los esfuerzos que ha realizado. Todavía se discute entre los conocedores del Vaticano sobre el día en que Tagle recibió su birrete rojo de cardenal, que fue el 24 de noviembre de 2012. Como segundo miembro más joven de este exclusivo club, destacaba entre los cardenales que se hacían mayores. Tenía 55 años. Sin embargo, su edad no fue el tema de la noticia. Como resultado de sus emociones a lo largo de la ceremonia, mostró un nivel de emoción poco común en el liderazgo eclesiástico. Un movimiento que nunca se había hecho antes lo hizo el Papa Francisco en 2019, cuando invitó a Tagle a venir a la Ciudad del Vaticano para servir como prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Gracias a este cargo, los asiáticos pudieron ejercer niveles de influencia sin precedentes, incluida la capacidad de gobernar las actividades misioneras de la Iglesia y de nombrar obispos en toda Asia y África. La carrera de Tagle alcanzó su cima en el año 2020, cuando fue ascendido al cargo de cardenal obispo, que es el rango más alto del colegio cardenalicio. Con sus logros, rompió siglos de dominación europea y se convirtió en el primer asiático en alcanzar este nivel. En la actualidad, su impacto se extiende desde las calles de Manila hasta los pasillos del Vaticano, donde contribuye a la formación del futuro de una iglesia que sirve a 1.300 millones de católicos en todo el mundo. Su enfoque fundamental, que consiste en escuchar antes de hablar, servir antes de dirigir y dejar su puerta abierta a cualquiera que lo necesite, no se ha visto alterado por este fenómeno de crecimiento exponencial.
Un funcionario del Vaticano observó que en Tagle vemos algo poco común: poder sin orgullo y autoridad sin inmediatez. Iniciador religioso contemporáneo. Se puso delante de los asistentes y habló de la Eucaristía con sentimientos tan profundos que a muchos se les saltaron las lágrimas. Fue un momento a la vez pacífico y poderoso. Un compartir muy personal que conectó algo sagrado con los problemas que su audiencia experimentaba a diario. No fue simplemente un discurso, sino más bien un compartir muy personal. Su capacidad para transformar profundos conceptos religiosos en mensajes personales y compasivos hizo que sus comentarios permanecieran en la mente de la gente durante mucho tiempo después de haberlos escuchado. Su impacto se extendió mucho más allá de los confines de una institución espiritual concreta. Lo hizo llevando las conversaciones teológicas a los hogares de la gente a través de un programa de televisión llamado The Word Exposed, la palabra expuesta, que se emitía en todo el mundo y llegaba a personas de todo el mundo. Tomaba conceptos difíciles del ámbito teológico y los simplificaba en enseñanzas que no solo eran fáciles de comprender, sino también aplicables a la vida cotidiana. Su aspecto agradable y acogedor en las filmaciones daba la impresión de que hablaba personalmente con cada individuo, no solo impartiendo enseñanzas sobre la fe, sino también proporcionando apoyo y ánimo. La lección que transmitía no se limitaba a conceptos espirituales. Con el tiempo, se convirtió en un poderoso defensor de la justicia social. En varias ocasiones expresó su desaprobación por el trato que recibían los que tenían dificultades. En sus discursos fue más allá de la mera exhortación a la acción. Eran profundas contemplaciones sobre el significado de la dignidad humana y la necesidad que tiene la sociedad de salvaguardar a quienes son más susceptibles de sufrir daño. Escogía cada una de sus palabras con sumo cuidado y las pronunciaba con tal convicción que era difícil que alguien no se sintiera conmovido por lo que decía. Sus logros fueron reconocidos. La labor que llevó a cabo fue reconocida y prestigiosas instituciones educativas de todo el mundo le concedieron varios títulos honoríficos, en reconocimiento a su inquebrantable dedicación al avance de la educación, el diálogo interreligioso y los conceptos más amplios de justicia y paz. Se le entregaron estos premios como muestra de agradecimiento. Cada título sirvió como recordatorio de la influencia que ejerció, de tal alcance que no solo afectó a grupos religiosos, sino también a sociedades laicas. El año 2020 fue un punto de inflexión importante en su vida, cuando se enfrentó a COVID-19. Su recuperación se convirtió en un faro de esperanza para muchos otros que luchaban contra la enfermedad o tenían seres queridos que se enfrentaban a ella. La enfermedad era una tarea difícil, pero su recuperación se convirtió en una luz de esperanza. A través de su franca revelación de su lucha y posterior recuperación, ofreció consuelo y un sentimiento de solidaridad, dando un rostro humano a la pandemia. Su supervivencia no fue solo un triunfo personal. A partir de ese momento, se convirtió en un símbolo de perseverancia y del poder de la fe frente a la adversidad. Otro aspecto significativo de su legado fue su dedicación a fomentar el diálogo entre personas de distintas creencias religiosas. Se esforzó mucho por establecer vínculos entre las numerosas comunidades religiosas en una época en la que las ideas erróneas y las diferencias religiosas estaban muy extendidas. El respeto y un sincero esfuerzo por comprender las perspectivas de los demás fueron los fundamentos de su enfoque. Esto le valió el respeto de líderes religiosos de varias religiones. El resultado de sus esfuerzos fue que se derribaron barreras y se promovieron conversaciones centradas en ideales comunes y no en diferencias. Su mezcla poco común de profundos conocimientos y preocupación por el bienestar de los demás era el rasgo que realmente le diferenciaba de los demás. Le resultaba tan fácil hablar de intrincados conceptos teológicos como dar una orientación directa y sincera a alguien que tenía dificultades. Gracias a esta combinación única en su género, sus enseñanzas eran accesibles tanto a los académicos como a la gente corriente, estableciendo así un ambiente cálido y acogedor dentro de su ministerio, fundado en una vida de servicio desinteresado a los demás. Cuando se considera al cardenal Tegel en su estado actual, el tipo que tiene la capacidad de hacer llorar al público, tender puentes entre distintas confesiones y exigir respeto a personas importantes de todo el mundo, se plantea una pregunta intrigante sobre sus comienzos. ¿Es esto algo que siempre ha soñado hacer? ¿O descubrió una vocación de servicio en el camino? Nadie lo vio venir, e incluyó desde sueños de estetoscopio hasta vestimentas religiosas. El cardenal Luis Antonio Tagle es excepcional no solo por las profundas aportaciones teológicas que ha realizado y el liderazgo mundial que ha ejercido dentro de la Iglesia Católica, sino también por los numerosos galardones y reconocimientos internacionales que ha cosechado a lo largo de su carrera.
Estas medallas no son solo distinciones personales, sino más bien el reflejo de la esclarecedora trayectoria de un líder asiático que ha alterado progresivamente el modo en que el mundo percibe el papel de los filipinos y de los asiáticos en general en instituciones religiosas mundiales históricamente ortodoxas, como el Vaticano. Durante ese viaje, en febrero de 2024 se produjo un hito especialmente significativo y memorable, cuando el gobierno francés le concedió la Legión de Honor, que es la mayor condecoración que puede ofrecer Francia. El acto se celebró en Villa Bonaparte, que es la casa que alberga la Embajada de Francia en la Ciudad del Vaticano. No fue solo la medalla lo que le hizo destacar, sino también el modo en que se le concedió. En lugar de mencionar sus logros personales, Tagle se centró en las contribuciones de los voluntarios, enfermeras, trabajadores sociales y feligreses, a los que se refirió como las manos silenciosas que sirven a los pobres. Mientras tocaba la medalla que llevaba prendida en el pecho, hizo la siguiente declaración: este honor les pertenece a ellos, a las personas desconocidas pero siempre presentes. Un momento que le caracterizó plenamente fue cuando hizo el comentario, que provocó una silenciosa quietud en la sala. Era modesto, compasivo y siempre velaba por el bienestar de los demás. Tagle recibió el premio Padre Isaac Hacker a la excelencia en la evangelización, concedido por la Orden Paulista de Estados Unidos en el año 2020, debido a que fue él quien estableció y presentó la Palabra Expuesta, una serie semanal basada en la Biblia que trata de comunicar el Evangelio a las personas. El programa no solo ha cautivado a millones de espectadores en Filipinas, sino que se ha extendido a naciones de Europa, América Latina y África gracias a la inclusión de subtítulos en muchos idiomas fuera de Filipinas. A pesar de las incertidumbres que experimenta el hombre contemporáneo, es capaz de hacer que los espectadores sientan que interactúan con un Dios que no está alejado, sino presente, a través de su voz tranquilizadora, su mirada compasiva y su estilo de presentación cercano. Además de las distinciones que le han sido otorgadas personalmente, el cardenal Tagle ha recibido varios doctorados honoris causa de famosas universidades de todo el mundo. Se trata de un acontecimiento muy poco común para un líder eclesiástico originario del sudeste asiático. Durante los primeros años de su vida profesional, asistió a clases y enseñó en la Universidad Católica de América, que le concedió un doctorado honoris causa en 2014. Además, ese mismo año, la Universidad Fordham de Nueva York le reconoció su capacidad para conectar la sabiduría teológica con la vida ordinaria. Cabe destacar que, en 2024, la Universidad Ateneo de Manila, institución en la que se había graduado, le concedió un segundo título honorífico. Lo hizo como homenaje a un antiguo alumno que había transmitido al mundo la imagen de los filipinos con dignidad y sabiduría. En 2017, la Fundación de la Familia Ford de la Universidad de Notre Dame le concedió el Premio al Desarrollo Humano y la Solidaridad. Esta es otra historia conmovedora relacionada con los premios. La ceremonia de entrega del premio se celebró en Estados Unidos, pero Tagle declinó coger un billete en clase business que le financiaron los organizadores. En su lugar, optó por viajar en clase turista, y el dinero que se ahorró lo utilizó para conceder becas a niños desfavorecidos económicamente. No es solo un trofeo o una gran fiesta, señaló. Es una oportunidad para cambiar una vida. El premio no es solo un trofeo o una gran fiesta. Tanto grupos internacionales como interreligiosos, además de organizaciones católicas, han reconocido su labor como puente en sus respectivas comunidades. El Premio Rotary de la Paz en Filipinas le fue concedido en 2018 por sus esfuerzos para fomentar la paz entre grupos religiosos. Esto fue particularmente significativo a la luz de las tensiones existentes entre católicos y musulmanes en la región sur de Filipinas. Asiste con regularidad a conferencias interreligiosas, algo que le ha granjeado el aprecio de un gran número de líderes budistas y musulmanes. El hecho de que Tagle haya recibido tantos elogios hace fácil creer que es una persona que siempre está rodeada de focos. De hecho, se esfuerza por conservar la sencillez innata que posee. Según miembros del personal del Vaticano, Tagle sigue paseando en bicicleta por los modestos jardines del Vaticano a primera hora de la mañana, entablando conversación con los agentes de seguridad y los jardineros y preguntando por sus hijos. El premio más importante que se otorga a sí mismo es la capacidad de mantener un espíritu de servicio, independientemente del cargo o los premios que obtenga. El cardenal Luis Antonio Tagle ha demostrado que el verdadero reconocimiento no nace del poder, sino del servicio modesto, perseverante y totalmente honesto.
Un viaje que continúa con el corazón abierto y los ojos puestos en los miembros más vulnerables de la sociedad. Los honores que ha ganado son solo pequeños hitos en su camino de servicio a la humanidad. Un camino que sigue recorriendo. El joven Luis Antonio Tegel. En lugar de ponerse la bata blanca de médico, el joven que una vez fantaseó con vestirla acabaría poniéndose la túnica roja de cardenal y se convertiría en uno de los líderes más destacados de la Iglesia Católica. Chito, como le llamaba cariñosamente su familia, nació un luminoso día de verano en Manila, el 21 de junio de 1957, y creció en un hogar donde la fe y la cultura se entrelazaban como las hebras de un tapiz finamente tejido. Chito nació en uno de los días más calurosos del verano en Manila. Su madre, Milagros, de ascendencia china y filipina, y su padre, Manuel, orgulloso de su herencia tagala, se unieron para crear una mezcla distintiva de tradiciones que influyeron en la perspectiva del mundo de su hijo mayor. Sin embargo, los antecedentes de Chito eran más complejos de lo que parecía a primera vista. Llevaba sangre de los Principalía. Por otra parte, la narración escrita por su abuelo, Florencio, presentaba una imagen contrastada de opulencia. Después de que la abuela de Chito resultara herida, la familia se vio obligada a empezar de nuevo y reconstruir su vida. Para llegar a fin de mes, la abuela de Chito regentaba una pequeña cafetería en el barrio. Cuando el pequeño Tegel paseaba por los pasillos del colegio St. Andrews School de Paranaque, vio a un pequeño misionero que despertó en su espíritu algo totalmente inesperado. Gracias a los pacientes consejos de sacerdotes amigos, su corazón se fue orientando poco a poco hacia un nuevo tipo de atención, que restauraba las almas más que los cuerpos. Esto ocurrió en el intervalo entre sus lecciones científicas y sus esperanzas de asistir a la Facultad de Medicina. Tras tomar la decisión de matricularse en el Seminario Jesuita de San José, se produjo un momento decisivo. El inteligente intelecto de Tegel se expandió y floreció cuando estudiaba en la famosa Universidad Ateneo de Manila. Del mismo modo que otras personas pueden consumir libros populares, él devoraba escritos intelectuales y tratados religiosos con el mismo celo. Sus profesores no tardaron en reconocer sus extraordinarias capacidades, sobre todo cuando obtuvo el título de predivinidad con una asombrosa perspicacia muy superior a la de su edad. Sin embargo, Tegel pudo desarrollar plenamente sus capacidades intelectuales cuando estudiaba en la Universidad Católica de América. Entre 1987 y 1991, se sumergió en los entresijos de la teología sagrada, y elaboró una tesis tan impresionante que incluso sus asesores más experimentados quedaron asombrados. Joseph Kamonchak, profesor de Tegel, observaría más tarde que Tegel tenía el potencial para convertirse en el teólogo más consumado de Filipinas o quizá de toda Asia. Fue un cumplido poderoso que dejaba entrever el asombroso viaje que le esperaba. Los idiomas salían de su boca con la misma facilidad con la que respiraba, tagalo e inglés para la vida cotidiana, italiano para los asuntos de la iglesia y una cantidad suficiente de español, francés, coreano y latín para negociar textos antiguos y círculos diplomáticos contemporáneos. Su comprensión del mundo y de las personas que vivían en él mejoró enormemente con la adquisición de cada nuevo idioma. A pesar de que Tegel iba ganando cada vez más reconocimiento en la comunidad académica, nunca perdió el contacto con sus raíces ni con su apodo, Chito. No mediante el uso de recetas y procedimientos, sino más bien mediante el uso de palabras que tienden puentes entre culturas, entre tradición y desarrollo, y entre el cielo y la tierra. El mismo joven que se había encontrado jugando en las calles de Manila mientras soñaba con asistir a la Facultad de Medicina había descubierto un enfoque diferente para lograr la curación. Sus primeros años nos dieron la imagen de un tipo que más tarde sería conocido como el Francisco Asiático. Era inteligente pero accesible, convencional pero innovador, aristocrático por sangre pero modesto por elección. Sus primeros años revelaron algunas de estas características. Era un futuro que le llevaría de las bulliciosas calles de Manila a los majestuosos salones de la Ciudad del Vaticano, donde sus aspiraciones infantiles de curación encontrarían una expresión que nunca habría podido prever. Antes había imaginado una carrera en medicina, pero fue sustituida por algo mucho más inesperado. Le agradecemos que lo haya visto. Si le ha gustado este video, haga clic en el botón me gusta, haga comentarios atentos y no olvide suscribirse para recibir más información que pueda resultarle interesante. Si hace clic en el video que aparece ahora en su pantalla, podrá ver otro video de su interés.